Hoy día es jueves 19 de marzo del año 2026. Y se ha abierto toda una discusión en medio de un agitado y acelerado comienzo del nuevo gobierno, del nuevo presidente electo José Antonio Kast. Uno se pierde de repente en la cantidad de decretos, de resoluciones, de ejes de este gobierno de emergencia que parece que está siendo, según algunos, más hiperkinético de lo que se pensaba, más rápido. Algunos lo comparan con el fenómeno de Milei al comienzo. Ellos dicen que no, que era lo que habían prometido. Y entre los flancos que ha abierto y que se están abriendo con fuerza es el del retiro de 43 proyectos ambientales, dicen, para ser analizados. Tanto es así que incluso la ex candidata presidencial Evelyn Matei, de sensibilidad de centro derecha, ha sacado una suerte de declaración en un Twitter advirtiendo, levantando una señal de alarma por ese retiro y por el cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. La verdad es que en un mar de información un ciudadano se pierde. Siempre hay una guerra informativa de relatos. Estamos metidos en una guerra de relatos, quizás siempre en toda la historia ha sido así, pero hoy día mucho más acelerada y mucho más vertiginosa. Y me interesa a mí de verdad conocer la verdad, el fondo del tema, cuáles son estos 43 proyectos ambientales, se los va a retirar y suspender definitivamente, cuáles están bien hechos o mal hechos, porque si van a ser analizados, porque algunos están mal hechos, y quién mejor que Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente del 2017 al 2018, gobierno de Michelle Bachelet, antes había sido subsecretario. Fue incluido en la lista de 30 líderes climáticos del mundo por una prestigiosa revista internacional al año 2022. Es doctorado, uno de sus temas ha sido la calidad del aire y los problemas del cambio climático. Y es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y lo invité a caminar conmigo esta tarde por este amable jardín, a propósito de naturaleza, cambio climático, un jardín un poco estresado, se han secado algunas plantas, intento regar todo lo posible. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Cristian. Marcelo, vamos al punto. A ver, tú dijiste que había un error estratégico en el gobierno de Kast de abrir varios flancos, los indultos, que no tiene que ver con tu área, el tema del retiro de los proyectos ambientales. Me gustaría que profundizaras en esa afirmación. Yo creo que tiene que ver un poco con esta cosa identitaria que se criticó del gobierno del presidente Boric, donde en cierta forma había como cierta virtud moral de algunas cosas que se hacían, y acá lo que la gente está pidiendo no es lo opuesto, ¿no? Una refundación una contrarrefundación, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces yo creo que la gente está buscando un consenso. Entonces, si alguien está indultando a gente que está asociada al estallido, a quien estuvo procesado y básicamente por violaciones de derechos humanos y por temas por el estilo, no puede ser esa la contraprestación. Básicamente es que no sea esa cosa identitaria. Entonces, y bueno, también uno puede ver lo que pasó con la gratuidad, donde tiene sentido que uno mire que la gente que esté pagando sea la que realmente corresponde, pero no necesariamente transformarla en una cosa que genere incertidumbre. Pero en este caso estamos hablando del tema de medio ambiente, donde acá tenemos instituciones que llevan varios años ya, desde la Ley Base de Medio Ambiente del año 94, que fue hecho en un congreso que tenía senador designado, y aún así se logró un consenso, una institucionalidad que se dio construyendo, donde algunas de las cosas que están hoy día frenándose son la continuidad, por ejemplo, de decretos que fueron firmados por el presidente Piñera, como la norma de material particulado fino o la norma de emisiones termoeléctricas, que fueron firmados el año 2012. Entonces, en el fondo, acá estamos hablando de que hemos querido transformarlo en una cosa más identitaria. La explicación del Ministerio de Medio Ambiente es absolutamente justificada. Estamos revisando, vamos a ver las cosas, reingresarlas cuando corresponda. Eso es una discusión y se corría ahí un rumor de que algunos de estos decretos ya habían sido reingresados. Pero otra cosa es la respuesta como ya más política, identitaria de algunos ministros. Como por Iván Poduje, que habla de los arbolitos. Específicamente de ese, o también el del ministro de Economía, o la misma vocera, o el mismo diputado Esquella, que dice que no hay un consenso natural con respecto a la reta Darwin y la estigmatiza en forma
innecesaria, y parece que ese fue el primer decreto que se reingresó, y por tanto sí, parece que sí hay una política de Estado, porque en la práctica esto no son cosas que se le ocurre a un gobierno al final del gobierno. Acá hay procesos largos de muchos técnicos, de muchas universidades que ayudan a llegar a esa conclusión. Si se determina que la ranita Darwin o el pingüino Humboldt se tienen que hacer, tiene que ver con que hay un proceso de estudios de comités científicos que evalúan si es que esto tiene que estar en alguna categoría de protección. Se hace a última hora porque el reglamento de que hace funcionar esto solamente se dicta cuando empieza a funcionar el servicio de biodiversidad, que lleva menos de un año, y por tanto ahí hay una razón de explicar alguna de estas demoras. Entonces, este proceso que tiene que ver con algo científico y que con consulta ciudadana, no es que algo que se le ocurre. Pasa lo mismo con las áreas protegidas, los planes de descontaminación, están con análisis de costo-beneficio, hay una participación ciudadana, etcétera. Entonces, no es como que se le ocurre a un gobierno. Esto con toda seguridad habría pasado entre cualquier otro gobierno y hay plazos legales que cumplir también. Entonces, quería comentar que eso es lo que es importante, que no volvamos a algo que es técnico en algo identitario y no metamos a los proyectos de inversión que tienen que ver con sistemas de evaluación de impacto ambiental con estas cosas que no son directamente relacionadas. Eso te iba a decir, porque de alguna manera uno podría leer esto como una respuesta a esta especie de rechazo a una permisología que habría frenado, estaría frenando la inversión, el desarrollo, el empleo. Hay una demanda muy fuerte de empleo en la población. No sé cómo va a recibir esto la población chilena, lo vamos a ver en las próximas encuestas, cómo recibe este retiro. A ver, ¿cómo se cruza esto o se puede compatibilizar armónicamente con experiencias mundiales del desarrollo de un país como el nuestro, que necesita crecer, necesita inversión, eso es verdad, pero al mismo tiempo tiene que proteger su patrimonio natural? ¿Cuál es señala todas las dimensiones difíciles, complejas de este tema, que no creo que sean tan fáciles de conciliar? Veamos entonces un poco la historia de la pesca en Chile. Los 90 hay un boom pesquero que trae grandes crecimientos, probablemente gran parte del PIB entonces tenía que ver con esa, pero hubo un colapso de 2/3 de las pesquerías de Chile y hay unas especies que simplemente desaparecieron por mucho tiempo y se tuvo que establecer una ley de pesca que estableció cuotas que tenían de carácter científico y en ese momento ella empiezan los primeros parques marinos de conservación. Entonces empieza ahí en Rapa Nui, en Motubutirjiva, parte el primer parque marino grande con el presidente Piñera, después las Nazca Desventuradas con la presidenta Bachelet y después termina y pasa a cerca de 40% de la conservación de nuestro mar y con el último decreto del presidente Boric se supera el 50% de conservación. Si uno revisa la gráfica de la pesca en Chile, uno no podría saber dónde empezó la conservación. Quizá uno se podría dar cuenta que cuando empieza la conservación empieza a aumentar la pesca. Entonces, lo que estoy hablando de esto es desarrollo corto plazo versus largo plazo. Extracción a tasas que permiten la recuperación de las especies o no. La gallina de los huevos de oro es lo más ejemplar de esto. Queremos matarlas muchas veces cuando acá hay que dejarla que ponga sus huevos a tiempo. Y ahí hay un ejemplo súper claro. Vamos a la salmonicultura. Salmonicultura, que creció... Que se ha quejado de esa industria fuertemente, de que la han frenado, que hay una competencia mundial, que Chile podría ser líder, que está compitiendo, no sé, con Noruega, que allá le dan todas las facilidades y aquí el Estado, en vez de ayudarla, pareciera estar frenándolo, colocándole cortapisas, etcétera. Sí, entonces, ese es el reclamo que uno escuchaba en el gremio salmonero. Exacto, y si uno mira también la gráfica de la salmonicultura, hay un montón de serruchos que ocurren que no tienen nada que ver con regulación ambiental, sino que son heridas autoinfligidas. Bueno, los virus y todo eso. Viruiza, la muerte que tuvo que hacerse cargo el gobierno. Yo tuve que estar metido en esa cuestión. Cuando 30.000 toneladas de pescados muertos aparecen en el sur de Chile, donde no hay cómo disponer de ella, cuando se dispone en alta mar, cuando es procesado por culpa de la salmonicultura, el director de Directemar por haber tomado esa decisión. Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de sus problemas? ¿Acaso lo estamos socializando? Entonces, como han ido destruyendo el fondo marino, han querido ir a otros lugares porque están infectados, tienen distintas especies y van a otros lugares. ¿A dónde van yendo? A los parques nacionales. Entonces, y por lo tanto, los únicos lugares donde van quedando, porque ya van yendo a Magallanes, porque ya la 11ª, la 10ª ya han tenido impacto ambiental, entonces no es coincidencia, entonces, algo de autocrítica. Y ahora, tiene que haber. ¿cómo se hace el desarrollo? ¿Cómo se ha hecho en otros países? En Noruega, porque también me imagino que también hay impactos ambientales, o inocua la industria salmonera en los países nórdicos. Tienen las densidades que hay y no están en lugares tan poco movimiento, pero en la práctica hay una cierta, hemos visto varias veces de densidad por sobre lo que está permitido y cosas por el estilo. Entonces, y uno quisiera
yo personalmente soy de ese lado, de que esto sea permanente, que no erosionemos las bases del crecimiento económico con el cortoplacismo que muchas veces tenemos. Entonces, en este contexto, Chile sí es un ejemplo de eso, porque en la práctica, voy a dar 3 ejemplos grandes. Santiago, hace 90, tenía 2,5 millones de habitantes el año 90. Tenía 400.000 autos. Hoy día tiene casi 3 millones. Qué impresionante. El PIB ha crecido 3 veces, pero la contaminación bajó 80%. O sea, fue un estudio que hicimos con la EPA en su momento de Estados Unidos, es que 10.000 muertes al año se evitan por Debe los ser planes un caso contaminación. ejemplar a nivel mundial este. Sí, sigue siendo. Que a veces no se releva caso ejemplar. tanto. Los santiaguinos no se tienen conciencia de esto. Y a mucha honra, la última patita de esta reducción, que está medio estancada, tiene que ver con el último plan de descontaminación que me tocó diseñar, en donde permitió que hubiera más autos, pero que contaminaran menos, y por lo tanto se puede conciliar este desarrollo. Vamos a la descarbonización y la carboneutralidad. Yo cuando estaba en el Banco Mundial se acercó el ministro Felipe Larraín, porque estaba preocupado cómo el cambio climático estaba quitándole crecimiento económico. Tuvo un IPOM que fue afectado, un IPASEC, que fue afectado mensualmente por una luz el año 2019 en la región de Atacama. Y eso también lo habíamos tenido nosotros, en donde también una luz causó ese mismo fenómeno. Entonces, tuvimos incendios forestales que tuvieron tremendos daños. Las inundaciones del año 2023 también tuvieron tremendos daños. Chile es uno de los países que más porcentaje de su PIB pierde por cambio climático. Y la proyección hacia adelante es que eso puede ser muy significativo, arriba de 20%. Por otro lado, el Banco Mundial estima que si tiene una carboneutralidad, va a tener un crecimiento económico adicional de 5%. Otro punto para esto. El Banco Mundial mismo indicó que para la carboneutralidad se requiere 10 veces más litio al año y el doble de cobre. No es coincidencia que tengamos estos precios altos. Y cuando se quiere acelerar los proyectos de inversión actualmente en cartera, 80% de esos son proyectos de hidrógeno verde, energía de almacenamiento, transmisión, es tecnología limpia. Y el cobre también. Entonces, en el fondo, es entender lo que estamos pasando. Pero no ha habido un abuso, porque cuando el río suena es porque piedras lleva. No ha habido un abuso en muchos casos de la permisología, abusos a veces que parecen incluso hasta absurdos, ridículos o kafkianos. ¿Considerás eso? Sí, estoy de Por algo hay acuerdo, una queja bien transversal. Sí, también he sido durísimo con algunas de estas cosas, porque la práctica es cumplir lo que está vigente. Entonces, si hay que compensar, por ejemplo, proteger los ecosistemas, cosas por el estilo, algunas especies, esto está arreglado. No se le puede ocurrir a un Ceremi poner un jardín japonés en un hospital para un hospital del cáncer, o no se le puede ocurrir a algún requerimiento que es arbitrario. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero eso es la minoría de los casos y se resuelve con gestión. Con gestión en el sentido de que se tiene que dar las señales correctas. Y si alguien se sale de la fila, tiene que salir del gobierno. Entonces, en la práctica, si alguien se manda una cosa tan irracional, tan estigmatizante de estos temas, que caricaturiza el tema ambiental, tiene que salir del gobierno. Y así de simple, y así lo hacíamos en nuestro tiempo. ¿Cuál es tu evaluación en términos del tema ambiental, efectivo, real, del gobierno anterior, el gobierno saliente? Yo creo que tiene luces y sombras. ¿Más luces que sombras o sombras que luces? Yo creo que más luces que sombras, pero harta. A ver, yo habría criticado, y es válido. Muchos de estos decretos entraron a último momento. ¿Mucho qué? Muchos de estos decretos entraron a último momento. Ya. Estoy de acuerdo. Sí, porque varios de estos decretos fueron, es como que lo están haciendo a última hora, es como que están tratando de pasar eso genera suspicacia, ¿no es cierto? Exactamente. No es que él se quiera hacer cosas a última hora porque quieren pasar gato por liebre, porque evidentemente hay muchos trámites posteriores para que eso pase. No hay engaño detrás de eso. Tienen que tomarse razón, tiene que tramitarse, tienen que publicarse. Hay muchos trámites posteriores en general. Pero su última hora, sí, efectivamente, pocos planes de descontaminación. Demora el plan de descontaminación actualizado Santiago. Esa fue una crítica que yo he hecho en forma también pública. Parques nacionales que demoraron mucho en hacerse. Hay uno que me interesa mucho, que es el Parque Nacional Cabo Froward, que no avanzó a la velocidad que yo hubiera querido. A ver, cuéntanos dónde está ese parque brevemente, la historia del parque. Es básicamente en la región de Magallanes, en Punta Arenas,
en donde la Fundación Tompkins está donando terrenos para hacer otro parque nacional, pero no se hizo. Entonces todos los últimos gobiernos, desde Lago, Bachelet 1, todos los gobiernos tuvieron un parque nacional con la Fundación Rewilding. Este fue el primero que no terminó uno. Entonces, ¿fue un gobierno más desprolijo y ineficiente si uno lo compara en este tema con los gobiernos de Bachelet y Piñera, por ejemplo, que pareciera haber sido más activos y más eficaces? No sé cómo decirlo. No quiero ser injusto. Yo me habría gustado, yo conozco que el ministerio puede dar más, porque conozco ese ministerio. Pero, y también, por otro lado, temas positivos. Un servicio de biodiversidad que termina, después de 12 años de trámite, su publicación. El cierre de la fundición de Ventana es algo que es positivo para esa zona y porque estaba perdiendo plata el Estado en la zona y al mismo tiempo estaba afectando negativamente a la comunidad. Pasa lo mismo con Paipote y Copiapó. Hay temas temas de áreas protegidas que se hicieron también. Entonces, cada gobierno tiene sus luces y sombras, pero yo creo que este fue un gobierno que hizo cosas por el medio ambiente, quizás uno de los que más ha hecho, pero en mi vista yo creo que se cayó muchas veces en esta tontera media identitaria, no de las autoridades, sino que autoridades regionales con gustito, que terminaron siendo corregidos a nivel nacional. Seré un poco criterioso, ¿no es cierto? Absolutamente, yo creo que fue un gran problema y eso da cuenta de que teníamos que tener una institucionalidad ambiental mucho más simple. ¿Por qué? Porque los Ceremi no tienen que muchas veces también votar en contra de lo que dice tu propio servicio recomendando. O sea, es como medio absurdo que tú vayas a una comisión de evaluación y tu informe dice este proyecto cumple con todo lo normativo y tú después dices que no. Esa cuestión es una cuestión que pasó al comienzo de este gobierno con el edificio Fundamenta, que tuvo bastante problema. Entonces, yo creo que hay una importancia de hacer mejor gestión y fortalecer la institucionalidad ambiental, pero este gobierno pasado no fue un mal gobierno en estos temas. Yo creo que se avanzó en muchos de ellos. Vamos a seguir conversando, Marcelo. Estoy con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente. Estamos comentando el retiro de los 43 proyectos ambientales, la situación medioambiental del país, una evaluación del gobierno saliente y entrante. Quiero decirte que el día sábado se celebra el Día de la Poesía, Día Internacional de la Poesía, uno de nuestros patrimonios, no naturales, pero un patrimonio donde nuestros poetas han cantado la naturaleza a través de la historia. También hoy se celebra el nacimiento de un gran poeta, amante de la naturaleza, caminante, Federico Hölderlin, poeta prerromántico, nacido en Laufen am Neckar, en Württemberg, en 1770, uno de los más grandes representantes del romanticismo alemán y autor de algunos de los poemas más bellos que se hayan escrito sobre los árboles, sobre esa cosa alemana que va a dar, es que el sustrato lo que va a hacer después el movimiento verde, ¿no? Y tiene un precioso poema que quiero compartir con ustedes, un fragmento que se llama Los robles, donde dice: al salir de los jardines me acerco a vosotros, hijos de las montañas, lejos de los jardines donde la naturaleza vive doméstica y paciente, nutricia y a su turno cuidada, compañero de los activos hombres. Pero vosotros, egregios, os alzáis como un pueblo de titanes en medio de un mundo cada vez más dóciles. Y al final termina diciendo: cada uno de vosotros sois un mundo, y unidos por una libre alianza convivís como dioses. Si yo pudiera tolerar la servidumbre, nunca envidiaría el bosque, y me plegaría sin esfuerzo alguno a la vida común de los hombres. Si este corazón mío que vive para el amor dejara de encadenarme al mundo, cuánto me gustaría ser un roble. Un poema que debiera leer tal vez el ministro de Vivienda, ¿no? Una broma, no es solo un arbolito, o sea, todo el mundo que hay en los árboles. Vamos a ir con un tema precioso de Pearl Jam. Aquí arriba en mi árbol, dice Pearl Jam, un tema sobre los árboles. Estamos con Marcelo Mena, estamos en el jardín, regresamos en breves minutos más. Seguimos caminando esta tarde de jueves 19 de marzo en el jardín, Desde el Jardín. Soy Cristian Banqui, el jardinero de este jardín, de este pequeño jardín al fin del mundo. Estamos comentando con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, uno de los estudiosos y activistas en el muy buen sentido de la calidad del aire, el problema del cambio climático, uno de los 30 líderes climáticos del mundo. En el año 2022 fue ungido así como uno de esos 30 líderes. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Estábamos hablando del retiro para ser analizado, entre comillas, de 43 proyectos ambientales, algo que ha abierto un flanco. Creo que van a haber manifestaciones. Sí. Aparecen 27 organizaciones levantando señales de alerta, de alarma. ¿Manifestaciones de quiénes?
Parece que las fundaciones, las ONG se fueron, están convocando una marcha este domingo a las 11. Así que mucha gente va a estar ahí y como comentaba, este error estratégico es de sacar todos los temas, o sea, desde el agua, conservación, desde el aire, desde el cambio climático. Ahí, bueno, entonces todo el movimiento se junta en un momento y quiere mostrar su señal de que estos temas importan, porque detrás de esto no hay arbolitos, hay los pulmones de todos los chilenos, las normas de calidad de aire que protege y que es la base de toda la reducción de enfermedades cardiovasculares que hemos tenido en tiempo reciente, tiene que ver con estos planes de contaminación, y estos planes de contaminación se fundan en eso. Entonces, en la práctica, eso es lo que va a haber este domingo. Ya, va a haber una manifestación, pero todavía no se han derogado estos proyectos, van a ser analizados. A ver, expliquemos bien ese proceso, porque si hubieran sido derogados, claro. No, estamos claros. Si yo siempre he sido bastante balanceado en la forma en la que lo he dicho, que acá, una cosa es lo que dice la autoridad ambiental, que confío plenamente en eso, porque además también tienen obligaciones legales de hacer cumplir este tipo de procesos, pero otra cosa es el ruido ambiente, ¿no es cierto?, de diputados, de distintos otros tipos de voceros que hablan de esta dicotomía que ya no es política de Estado proteger la ranita de Darwin. A ver, hablemos de la ranita de Darwin. ¿Es o no debe ser política de Estado proteger la ranita de Darwin y por qué? Mira, el tema de la conservación yo lo fui conociendo con el tiempo. Yo soy bien ingeniero y bien de análisis costo-beneficio y bien centrado en la protección de la salud humana. Pero durante el tiempo final de mi carrera en el gobierno me tocó la conservación de los parques nacionales, los 8 parques de la Patagonia, son 45.000 kilómetros cuadrados de conservación, el 1.300.000 kilómetros cuadrados de protección de mar. Entonces me tocó empezar a entender un poco el razonamiento de la conservación. Y lo que tiene que ver con que los ecosistemas diversos son la base de la economía nuestra. Si hay colapso de polinizantes, ¿no es cierto?, de polinizadores, la agricultura sufre. Hay que importar abejas de otros lados. Entonces, por ejemplo, ya está demostrado que áreas de conservación en la cercanía de terrenos agrícolas tienen un beneficio de esa naturaleza. Hablamos ya de la pesca, pero también hablamos de que hay ecosistemas que cuando pierden su biodiversidad se desbalancean y eso causa que algunas especies proliferen y se empiecen a transmitir enfermedades, ¿no es cierto?, que antes no teníamos acceso, de carácter zoonótico, de las cuales 4 de las últimas 7 pandemias viene de ese origen. Entonces, por lo tanto, ya tuvimos una pandemia. Algunos quieran decir que fue un virus manufacturado, pero los estudios de Nature, etcétera, indican que tienen que ver con la intrusión, ¿no es cierto?, del ser humano en ecosistemas que causa que se expongan a enfermedades que son negativas. Entonces tenemos la ranita Darwin. Yo la conozco porque yo fui académico de la Universidad Andrés Bello, por lo tanto yo estuve en el doctorado de Medicina de la Conservación, y Claudio Assad, que era el investigador de la ranita Darwin, me mostraba todo esto. Es una ranita que está en algunos bosques de Chiloé, de la Patagonia, que es como una de estas ranitas brasileras, ¿no es cierto?, tropicales, pequeñas, súper frágil, un diseño muy... Pero es propiamente chilena, por decirlo así, una especie nativa. Absolutamente chilena y en muy pocos lugares. Entonces, para poder determinar si es que que hay que protegerla, hay comités científicos que determinan el estado de conservación. Y esto está del año 90. Y esa categoría de zonas que son de especies que hay que proteger tiene influencia en lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto ya está, la categoría, no cambia nada de eso. Simplemente con servicios de biodiversidad se limitan otros tipos de acciones que se pueden llevar en contra de ellos, como maltratarla, causar daño a su población, a su ecosistema, a su hábitat. Eso se está dentro de lo que es la declaración de monumento nacional que realizó recientemente el gobierno. Entonces ya se está haciendo protegida, se hace uso de un nuevo instrumento, pero en realidad ya está bajo categoría de conservación. Ahora, ha habido también a lo mejor posturas extremas que han llevado a este otro extremo. Sí. A ver, se ridiculizó mucho, no sé qué piensas tú, a lo mejor no es ridiculizable, pero tú sabes más de este tema. Los peces sintientes, los peces pensantes, los peces
¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que ahí estamos hablando de que en la Convención Constitucional, y convengamos que acá esto de pasar de un lado a otro ya pasó con la Convención Constitucional. En el fondo tuvimos una cuestión absolutamente identitaria de interseccionalidad, pero en mal llevada, en el sentido que tú tenías que estar a favor del aborto y a favor de los seres existentes y a favor de cambiar los derechos de agua y preocuparse de muchos temas que al final fueron llevando a un porcentaje de Chile que no apoyaba eso, ¿no es cierto? Porque era esto, otro, en vez de ser diversos. Ya, pero estaba hablando del segundo proceso. Del primer proceso. Del primero, ya. Y el segundo también pasó algo... Aunque no tan desaforado, no fue tan extremo, ¿no? No desaforado, pero fueron gustitos que... Pequeños gustitos. Sí. Porque me tocó realizar en ambos de esos, establecer lo que era el decálogo de la Constitución Verde, que desarrollamos con varios expertos académicos y que fue bastante validado. Los 10 principios del decálogo estuvieron presentes en los dos procesos, ¿ya? Pero no había peces sintientes, ni seres sintientes. Esas cosas no están como en los márgenes de la protección ambiental. Yo te diría que la inmensa mayoría de los ecólogos no necesariamente piensan en esos términos. Entonces, al final estás trayendo algo que es de los confines a tu cuestión, porque es una cosa medio identitaria, y rompe el consenso. Y también se rompe el consenso en forma recíproca después. Entonces, después tuvimos un gobierno que tampoco busca necesariamente tantos consensos, y viene otro que tampoco quiere buscar consensos. Entonces, lo mejor de Chile ha sido con esos consensos, de poder conversar con el otro, de no... Y en el tema ambiental, por lo que tú has contado, sí, ha habido, o sea, se ha construido un consenso en que han coincidido personas de derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda. Sí, absolutamente. Y eso se ha ido construyendo y ha sido bien notable en muchos aspectos. Yo he trabajado con los ministros de Medio Ambiente desde Analía Uriarte hasta la fecha. Y de hecho trabajo con gente que trabajó en el gobierno de Piñera, en mi equipo, porque son tremendamente talentosos, como por ejemplo es mi colega la Carolina Urmeneta, que fue jefa de división de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente de Piñera. Por lo tanto, eso existe. Y la Maisa Roja también es parte de eso. Ella fue parte del Consejo Asesor Presidencial de la presidenta Bachelet, fue parte que acompañó la discusión de la ley de cambio climático a través del CR2 durante el gobierno de Piñera y es ministra de Estado. Y ella no tiene esta mirada tan identitaria, pero a lo que estoy viendo de los políticos cuando se quieren tomar estos temas, en realidad no conduce mucho. Porque lo que va a pasar a la vuelta de la esquina, Cristian, es que los mismos diputados que van a rasgar vestidura porque se sacó una norma de calidad de aire para tener partículas finos, van a ser los mismos que van a pedir un subsidio al diésel porque subió la benzina. Entonces acá yo vengo acá a entender que esto no es ni blanco de izquierda a derecha, sino que son miradas de corto plazo versus largo plazo, y en mi tiempo también tuvimos nuestras tensiones con el Ministerio de Hacienda y de Economía. Entonces yo lo veo más bien... ¿Cómo se resuelven esas tensiones cuando tú fuiste ministro? ¿Cómo se da ese diálogo y esa conversación? Yo creo que con evidencia es lo más importante. Entonces tenemos instancias como cada normativa ambiental en Chile tiene lo que se llama el análisis general de impactos económicos y sociales. No se hacen así y se realiza un análisis beneficio-costo. Los beneficios de la inmensa mayoría de las normas de calidad de aire en Chile tienen beneficios que son entre 2:1 a 5:1, 5 veces más beneficios que costo. Entonces, en la práctica, esa es una forma en la cual yo por lo menos he sido efectivo, porque en la práctica, cuando el Banco Mundial, con todo este problema que hubo del crecimiento económico, con el ministro Larraín y con Petteri Orpo, que fue el primer ministro hoy día de Finlandia, también de derecha, creamos la coalición de ministros por la acción climática. Se sumaron 60 otros ministros, estuvo Olaf Scholz, el canciller de Mark Carney, estuvo, o sea, hubo gente de tremendo nivel, en la que presidía esta la Kristalina Georgieva, jefa del FMI, porque se entendía que el cambio climático, más allá de la cuestión así media de los confines de anticiencia, es un hecho cierto que hay que enfrentar, que erosiona las bases del crecimiento, y por eso, por ejemplo, los bancos centrales del mundo están trabajando eso. Esa es la forma en la cual yo por lo menos he podido entrar. Mis argumentos son siempre estrictamente económicos, y lo ambiental es importante, pero no es la razón por la cual se parte esta conversación. Marcelo, ¿conoces a la nueva ministro de Medio Ambiente, Francisca Toledo? Sí. ¿Cuál es tu mirada de ella? ¿Qué sabes de ella? ¿Cuál es tu opinión de ella? Yo he conversado con ella y me parece que es una persona súper razonable, que va a tratar de hacer la pega bien. Tiene claro que el tema de la inversión hay que fomentarla, pero también tiene claro que hay normas y compromisos y leyes que cumplir, y por tanto no esperemos que sea una activista ambiental,
pero va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Fue especialista sectorial del segundo piso con la roulette y por tanto estuvo al corazón, por ejemplo, de algo que es bien inédito, que es la primera compromiso de carbono neutralidad de un país en vía de desarrollo. Que se dio durante la administración de Piñera. La carbono neutralidad nace en el gobierno del presidente Piñera y ella estuvo participando en eso y conoce perfectamente los desafíos y las oportunidades que trae. Oye, Marcelo, volvamos a los 43 proyectos. Entre ellos está el Monumento Nacional del Pingüino de Humboldt. A ver, ya que hablamos de la ranita de Darwin, mucha gente escucha esto. ¿Quién es el pingüino de Humboldt? A ver si lo puedes explicar y contar. Ese es más emblemático porque ha sido el ejemplo del tema de Dominga, ¿ya? Entonces, básicamente, es una especie de pingüino cuya población se concentra en la tercera y cuarta región, en este archipiélago de Humboldt, en donde hay áreas de protección. Hoy día hay un área protegida en la zona. Es una especie chilena, básicamente, que está hoy día en peligro está en vía de extinción. Ha bajado su población que donde se alimenta ha sido afectado, hay menos y por los impactos antrópicos que hay donde se mueve. Entonces, esta especie está justamente en las cercanías del puerto donde se quería emplazar Dominga y se transformaba un poco en el símbolo de la protección y el contraste de ese proyecto con los ecosistemas. Bueno, lo que se dice desde el gobierno es que lo que se busca con esta decisión de retirar es asegurar que los instrumentos emanados del Ministerio del Medio Ambiente estén basados en datos técnicos y normativas vigentes, ¿no es cierto? ¿Por qué pueden haber errores? ¿Qué tipo de errores o falencias pueden descubrirse, crees tú, de estos 43 proyectos? O sea, puede que los plazos de consulta, se respondieron a las consultas, son las cosas que podrían verse como dentro del ámbito de que se cumplió lo legal. Pero yo conozco a Carlos Geimer, uno de los científicos que más ha trabajado el tema del pingüino Humboldt en la Universidad Católica del Norte, que él levantó las alertas de que donde se alimenta el pingüino está siendo afectado y esto está bajando su población y por tanto hay que cuidarlo y no necesariamente poner mayores presiones que puedan poner en riesgo su destino, su existencia. Entonces, eso es lo que creo que podría haber. Entonces, en el fondo, acá son los mismos técnicos. Debe haber una cosa medio incómoda ahí, porque son los mismos técnicos, si no lo han cambiado. O sea, tú estás diciendo que no se hizo bien la pega, es que... Y les va a pasar a ellos mismos a revisarlos, ¿o no? Exacto, entonces como que no es tan fácil, o sea, la lectura con respecto a eso, es más fácil decir queremos revisar las cosas que están haciéndose para ver la implicancia o queremos tomarnos un tiempo para ver la velocidad. Eso es razonable. Ahora, estas revisiones se han hecho antes del traspaso de Boris y de Sebastián Piñera, también hubo revisión. Es muy, muy mínima. Estaba hablando la ministra Roja, hoy día estaba escuchando en la mañana de que había sido un decreto. Ya. El caso nuestro, nosotros teníamos unos 15 decretos en trámite porque pasan, de los cuales solamente uno que yo recuerde fue modificado. No me gustó mucho, la verdad, Cristian. ¿Qué cosa te gustó? La modificación, y nunca lo he podido decir. A ver, dilo, coméntalo, por favor. No, el Parque Nacional Patagonia, donde está enterrado Douglas Tompkins, no lleva la firma de la presidenta, siendo que lo firmó ahí, porque fue modificado ese Parque Nacional. Se cambió el trazado del Parque Nacional, se excluyó una zona para que se hiciera minería. Y después eso ha concitado un montón de dudas con respecto a los Tompkins y su intención. Se ha tratado de meter que yo estuve metido, una cosa bastante insólita, que nos coludimos con el Contralor y el ministro que entraba también. No, para mí me duele que no lleve la firma mía ese proyecto definitivo y cómo fue modificado. Pero es uno de varios, ¿ya? Y el resto se tramitó y estamos ok. O sea, Juan Fernández, Rapa Nui y todo lo otro se avanzó. Así que yo estoy de acuerdo con que se pueden lograr esos consensos entre un gobierno y otro, pero las cosas que no se logran con consenso se deshacen más rápidamente. Vamos al plano internacional. La situación del cambio climático hoy a nivel mundial con este cambio de escenario geopolítico vertiginoso, por no decir violento en algunos casos. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué está pensando el mundo que se mueve en torno al tema del cambio climático? ¿Cuál es el escenario, el diagnóstico tuyo de este escenario? Mira, hay mucha crueldad de lo que está pasando, porque en la práctica, por ejemplo, hay una inmensa cantidad de desafíos de desarrollo humano en el planeta,
y mucho de eso también tiene que ver con mucha vulnerabilidad climática. Y había una agencia en Estados Unidos, USAID, que tenía esa función. Ya se desmanteló. Y ahora también se está atacando la capacidad de que hubiera donaciones que pudieran suplir eso y quitarle el beneficio tributario a donaciones de carácter climático. Entonces, no es menor ese cambio. Es súper duro. Y también, por otro lado, las instituciones financieras que piden la declaración de riesgo climático, que es una cosa del todo sentido común, porque si yo quiero invertir dentro de los procesos de debida diligencia, debería saber las exposiciones físicas y transicionales a donde estoy invirtiendo. Entonces, el mundo se ha ido hacia sistemas de declaración. China lo tiene. También de cuáles son los riesgos climáticos. Chile también tiene normativas que obliga a eso. Eso en Estados Unidos se empezó a atacar. Entonces, y después quiero decir una cosa que fue directamente en contra de los intereses de Chile que se hizo. Que una cosa es que Estados Unidos no quiera participar en el Acuerdo de París, pero había un acuerdo que se sigue viendo, que es de la Organización Marítima Organizacional, que era de descarbonización. Y eso ponía un impuesto a la carga más contaminante para subsidiar a la menos contaminante. Y eso podía traer, no estoy exagerando, más de $5.000 millones de inversión a Chile para proyectos de hidrógeno verde y habilitarían esos proyectos. Cuando se estaba llegando al acuerdo, la amenaza fue, desde Estados Unidos, es que si ustedes firman eso, tienen aranceles subidos y no tienen más visas. Eso fue una carta que se mandó amenaza. Se postergó esa decisión, pero esa decisión de haberse tomado habría sido beneficioso para Chile. Y así también la mayor demanda de litio, de cobre, se viene por esta acción climática en general. Entonces, por lo tanto, en la práctica se está poniendo el mundo en dos puntos. Una vía fósil, de intereses fósiles, que causan la volatilidad que estamos viendo hoy día, porque la política fiscal de Kast acaba de recibir otro misil, porque básicamente la inflación que va a traer el alza de precio de combustible va a erosionar cualquier oportunidad de poder bajar el gasto fiscal, versus las tecnologías limpias. Son dos eras que se están confrontando. No tenían que haber sido así, ¿ya? Perfectamente se podría haber hecho algo en paz. Entonces, tecnologías limpias, auto eléctrico, descarbonización y falta de dependencia de combustibles fósiles versus perpetuar un modelo que nunca cumple su promesa. Porque nunca cuando se ha extraído más petróleo y gas ha bajado la benzina. Esa promesa, miren cuánto va a costar la bomba de benzina en tiempo para ver si es que realmente se cumple. A ver, estuvo acá en el jardín hace poco Nicolás Glico, tú lo debes conocer. Sí. Es un activista ambiental y ha escrito varias cosas. Sí. Y su mirada era de un pesimismo tremendo. Uh-huh. Él levantó como un clamor. Su mirada de lo que viene con el cambio climático, que es casi irreversible. Tú estás entre los optimistas, pesimistas. Hoy día, en la situación de este nuevo escenario geopolítico, ¿cómo ves lo que...? Hace un mes estuve en San Francisco hablando sobre Chile y sobre que Chile está en otra, ¿ya? Que en Estados Unidos están con su mirada de anticambio climático, pero Chile está en otra en el sentido de que está invirtiendo fuertemente en renovables, gracias a Dios, porque eso va a aislar el costo del precio la alza de costo de energía que va a traer el precio del petróleo. Pero, por ejemplo, los buses eléctricos de Santiago, 70% de los buses son eléctricos, han logrado bajar el nivel de ruido de la Alameda, 60%. Han bajado la exposición a contaminación, han sido de mejor calidad y han permitido que el Transantiago aumente su evaluación de un 4 a un 6. Es un salto gigantesco. Y está funcionando bien el Transantiago, ¿eh? Yo lo uso, soy usuario. A mí me impresiona, la he dejado de usar y está funcionando muy bien como sistema de transporte, ¿eh? Es un agrado estos buses, ¿no es cierto? Tienen menos contaminación, menos costo operativo, 60% menos. Cuestan lo mismo que el bus diésel. Entonces, por lo tanto, las cosas están pasando porque es importante, porque van a seguir. 60% del alza de venta de autos eléctricos, que aumentó un 25% a nivel global este último año, fue de países no OCDE. Nepal, 62% de sus autos nuevos son eléctricos. Etiopía prohibió la venta de motores de combustión interna. Entonces, estamos hablando de que solamente lo hacen los países ricos, no. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, India hoy día es una potencia en electromovilidad también, sumándose a China, con energías limpias. Entonces,
yo tengo la impresión de que esto es un error pero que no evita lo inevitable. Ahora, la única diferencia es que si vamos a ser capaces de poder tomar las medidas para evitar lo peor, pero de que hoy día está ganando la descarbonización, Estamos, año a año, estamos poniéndole presiones. China ya tuvo su pic de demanda de petróleo y ahora solamente la baja. Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando. No soy ni optimista ni pesimista, pero lo que sí entiendo es que los intereses para Chile es seguir este camino. Estamos caminando por el jardín en esta tarde de jueves de 19 de marzo con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente. Tú hablas de China, como en lo que en tus palabras se ve que está activo, que está en la buena dirección, pero uno tiene la imagen de que en China eso no ocurrió antes o no ha ocurrido. A ver, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que pasa en China en relación al cambio climático? Sí, China además que un país que no es transparente, entonces la información que se maneja puede no ser fiable. ¿Cuál es la situación de China? Sí, yo creo que yo he trabajado con el gobierno chino estos últimos años y he visto lo que ha pasado y veo las motivaciones. Yo me acuerdo del año 2015, la primera vez que estaba en la OCDE, representando a Chile, empecé a ver esto de la lucha por la sociedad ecológica. ¿Ya? Entonces, siempre hay como traducciones medio extrañas, pero era como un lenguaje de guerra para la sociedad ecológica. Me llamó la atención. Para Chile, el año 2008, cuando la contaminación atmosférica llegó y el tuit de la Embajada de Estados Unidos dice está crazy bad, algo así como que es ya una locura lo malo que está al aire, sintió tocado su orgullo, ¿ya? China. China. Desde entonces ha tenido todo un esfuerzo de descontaminar sus ciudades significativo. Si nosotros hacemos 10.000 recambios calefactores en Santiago o en distintos lugares para descontaminar, China está hablando de 2 millones. 50% de los autos nuevos que venden en China son eléctricos, ya se han descarbonizado. Lo que ocurre es que China tiene una contradicción de soberanía energética, porque ellos tienen carbón, no tienen mucho petróleo, y tienen renovable. Entonces ellos tienen carbón y renovable. Entonces no se entiende mucho en general para otros países, pero efectivamente han sido los principales impulsores de renovable, pero siguen con algo de carbón. Pero instalaron 60% de toda la energía renovable del mundo el año pasado. Entonces eso a esa escala está. Entonces, y se hace por múltiples razones, porque he tratado de entender un poco las motivaciones. Si tienen una actividad económica que es nociva ambientalmente, igual rompe la paz social que busca. Entonces, por lo tanto, hacen estos temas de control de emisiones, de calidad de aire, etcétera, porque la calidad de vida, para sustentar el modelo, este modelo no puede cojear en aspectos sociales. Y ahí van abordando esta temática. Sí, yo tienen los principales compromisos que yo conozco vigentes en cuanto a muchos temas, en agricultura también. Entonces, por lo tanto, yo creo que todos los países tienen sus contradicciones, pero China está avanzando en estos temas. Marcelo, pero no dicen eso mucho, porque quien come callado come 2 veces. O sea, China no tiene por qué decir nosotros estamos ganando la guerra porque están calladitos copando todos los mercados de auto eléctrico y tecnologías limpias del mundo. Entonces no necesita por qué pregonarlo al mundo, pero efectivamente está copando esas tecnologías limpias a nivel global. Te quiero agradecer, Marcelo, esta caminata tan instructiva que hemos tenido esta tarde. De día jueves aquí en el Jardín, Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente. Partimos hablando de las medidas, ese paquete que es bien diverso, ¿no? De temática, de las medidas, son muy diversas. Y terminamos hablando del contexto de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Muchas gracias por haber conversado conmigo en el Jardín. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Se viene el Chevrolet Drive Experience. Ven y disfruta este festival para toda la familia entre el 21 y 22 de marzo en el Parque Araucano. Puedes traer tu auto y lo evaluamos mientras pruebas nuevos modelos. Text Drive, espacio para niños, mascotas y más sorpresas te esperan en el Drive Experience. El sábado, lo dije en el primer bloque, se celebra el Día de la Poesía. ¿Cómo no celebrarlo? Ustedes saben mi pasión por la poesía y por la poesía chilena. Por eso quiero terminar leyendo un poema de Gabriela Mistral, otra vez a un árbol, ¿no?
justamente leíamos un poema de Hölderlin en el primer bloque, A los robles. Y este es un poema al espino, este árbol un tanto desgarrado, que encontramos mucho en el bosque esclerófilo, ¿no? El espino del bosque esclerófilo chileno, cantado por Gabriela Mistral. Dice ella: el espino prende a una roca su enloquecida contorsión, y es el espíritu del yermo retorcido de angustia y sol. A él lo hicieron sin el encaje del claro álamo temblador, porque el alma del caminante ni le conozca la aflicción. Pero aunque llene el aire ardiente de la siesta su exhalación, no ha sentido en su greña oscura temblarle un nido turbador. Me ha contado que me conoce, que en una noche de dolor en su espeso millón de espinas magullaron mi corazón. Le he abrazado como una hermana, cual si Agar abrazara a Job, en un nudo que no es ternura, porque es más desesperación. Esta capacidad de la poeta de tener una conversación con la naturaleza, de conversar con el árbol como un ser vivo. Maravillosa poesía de Gabriela Mistral. Viva el Día de la Poesía el día sábado. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en Desde el Jardín a las 7 de la tarde.